Como siguiente punto tenemos la conferencia magistral y plantástico de este mes, titulada Avances y futuro de la eFloraMex, la flora electrónica de México, a cargo de la doctora Victoria Sosa. Me voy a permitir leer una pequeña reseña de su trayectoria. La doctora Victoria Sosa es bióloga por la UNAM y PhD por la Universidad de California, Campus Berkeley. En 2025 fue reconocida como investigadora emérita por el INECOL y es investigadora nacional emérita por la CECITI. Su línea de investigación se centra en la sistemática, filogenia y evolución de angiospermas neotropicales, con especial énfasis en orquidáceas, particularmente el género Bletia, además de incursionarse en familias como Asteraceae, Cactaceae y Crassulaceae. Ha empleado enfoques integrativos que combinan morfología, anatomía y datos moleculares para delimitar especies y reconstruir relaciones evolutivas. La doctora Victoria cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas en revistas arbitradas, así como capítulos de libros y publicaciones en las floras regionales. Ha dirigido múltiples tesis de licenciatura, maestría y doctorado, formando recursos humanos especializados en botánica sistemática. El trabajo de la doctora Victoria ha aportado al entendimiento de la diversificación de la flora mexicana y ha tenido implicaciones en su conservación. Por su trayectoria, también ha recibido reconocimientos como la Medalla al Mérito Botánico, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la botánica evolutiva en México y además ha sido presidenta de nuestra sociedad. Actualmente, la doctora es investigadora titular en el INECOL y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, doctora Salinas. Antes de comenzar, me gustaría mucho agradecerle a toda la mesa saliente por su trabajo en la Sociedad Botánica y les deseo la mejor de las suertes a los entrantes. Un aplauso para los salientes, por favor. Y otro aplauso para los que comienzan. Como ya he ocupado la presidencia de la Sociedad Botánica y he estado en varias mesas, sé lo que es trabajar para la Sociedad Botánica y realmente me da mucho gusto participar porque es la única forma de cómo la Sociedad Botánica ha logrado permanecer por tanto tiempo, ser una sociedad muy reconocida internacionalmente que tiene una de las mejores revistas del país. Entonces me da mucho gusto que siga la tradición de participación. Entonces, y le doy las gracias a la doctora Ermelinda Gándara por haberme dado la oportunidad de presentar la flora electrónica de México el día de hoy. Entonces, les voy a contar un poco la historia de cómo se ha conformado la flora de México y su estado actual, que es electrónico. Entonces, no sé si sirva pues les digo cada vez que tenga que pasar. No, sí sirve bien. ¿Sí sirve? A ver. Es un PDF, ¿verdad? Sí. ¿Qué le cambiamos? Es que lo tenía también de PowerPoint. A ver, ¿quieren revisar? Bueno, ya es muy complicado. Si quieres te digo, lo tengas que pasar. Si nos salimos y no es es la forma de presentar, ¿no? Sí, es que hay que ponerlo yo creo en pantalla completa. Sí está en pantalla completa, pero... Sí, sí está, ¿no? Sí, tenía las dos. Aquí. Ahí está. Ya. Sí. Listo. Perfecto. Entonces, voy a dividir mi charla en tres grandes secciones. La primera, para los que, bueno, seguramente los que están presentes aquí son botánicos y saben que es una flora, pero para la transmisión en línea les voy a explicar qué es una flora, después qué se necesita para hacer una flora, cuáles son los avances en el mundo de las floras y presentarles ya en sí cuál es el proyecto de la flora electrónica de México. Entonces, ¿qué es una flora? Pues una flora es una obra
que presenta y documenta toda la diversidad vegetal, ya sea del mundo, de una región más grande, de un estado, y en este caso, pues la flora de México de todo el país. Entonces, ¿qué es lo que incluye la flora? Obviamente incluye una descripción morfológica de los caracteres morfológicos de cada una de las especies presentes en el área. Y algo muy importante es que la nomenclatura está actualizada, revisada por expertos para presentarla al público en general. Por lo general, o no necesariamente, la mayoría de las floras tienen ilustraciones originales o imágenes de algún tipo. Entonces, eso es una flora. Les voy con la mano al para pasar. Por lo general también presenta la distribución en el área de cada una de las especies, así como claves de identificación clásicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, les estoy presentando ejemplos de la flora del Bajío y de Veracruz que están publicadas por el Instituto de Ecología. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de distribución de Veracruz y clave para las especies, ¿no? Entonces, en la siguiente transparencia, ¿qué se requiere para una flora? ¿Cuáles son los insumos de una flora? Se requieren recursos bibliográficos, bases multidatos actualmente, de nombres científicos, de especímenes y de imágenes digitales. Entonces, esto ha avanzado enormemente con el tiempo. Antes teníamos que ir a las bibliotecas y buscar las descripciones originales para citar correctamente el nombre científico. Era muy difícil conseguir toda esta bibliografía y afortunadamente tenemos ahora bases de datos digitales súper importantes y están en línea. Una de esas es, por ejemplo, el VHL, que han puesto en línea todas las obras antiguas. Entonces ahora es muy fácil revisar la descripción original de una especie, mientras que antes había que pedirle a la biblioteca por intercambio, era muy complicado. Y actualmente es muy sencillo consultar todas estas referencias. Además tenemos múltiples bases de datos, mexicanas, internacionales, del mundo, ¿no? Una que consultamos mucho nosotros para las plantas neotropicales es la del Missouri Botanical Garden. Tenemos también ya muchos herbarios digitales en el mundo, como el de Nueva York. La mayoría de las instituciones tienen ya herbarios digitales. Entonces, todas estas bases de datos que ahora tenemos tan disponibles nos facilitan mucho la tarea para hacer una flora. Entonces, obviamente algo muy importante es tener especímenes depositados en los herbarios, ¿no? Antes eran así las gavetas en esa imagen de blanco y negro, y ahora tenemos la mayoría de contenedores que son muy fáciles de consultar. Entonces, afortunadamente en México tenemos ya algunos herbarios digitales también, están comenzando a tener simbiota. En la próxima transparencia se los regreso, si me regresas. Entonces ya hay muchos herbarios digitales, lo cual también nos facilita muchísimo preparar un tratado taxonómico o preparar la revisión de un grupo, ¿no? Entonces tenemos muchísimas imágenes, por ejemplo, Kew, que tiene como más de 10 millones de especímenes, está ya como al 60% de digitalización, y otros herbarios como Nueva York, o hasta, por ejemplo, París, con casi 5 millones de especímenes, los tiene ya digitalizados. Entonces eso también nos facilita muchísimo. Es muy fácil consultar muchas veces ya el tipo, o sea, tenemos la referencia original en VHL, consultamos la imagen del tipo, hay bases de datos como JSTOR que tienen los tipos del mundo. Entonces ahora se nos ha facilitado muchísimo, y ya algunas sociedades como IAPT y demás tienen muchas facilidades de ligas de bases de datos para poder consultar estos ejemplares. Y lo más importante, y es tener muchísimos botánicos. Eso es de los puntos más importantes para hacer una flora, y al final espero convencerlos de que necesitamos todavía mucho más, y que es lo que hay que impulsar muchísimo para tener la flora de México, la flora electrónica. Entonces, una vez conociendo qué
qué es lo que se necesita para una flora, cómo es que México, apenas en 2020 y tantos, estamos comenzando una flora. ¿Vale la pena comenzar una flora? ¿Son cosas del pasado? ¿Son floras del pasado? No, yo creo que es todavía muy actual publicar una flora, porque además una flora es una referencia de todas las hipótesis acerca de las relaciones de las plantas. Entonces puede reflejar y está poniendo al público todo el resultado de la clasificación sistemática que se basa ahora en el descubrimiento de linajes. Entonces creo que es muy importante tener una flora y además para otros temas como, cambio climático, todas esas bases de datos enormes de distribución, las floras son muy importantes, ¿no? Para buscar nuevos recursos de seguridad alimenticia o de farmacopea. O sea, una flora va a contener todo eso. Entonces, como ejemplos de que todavía las floras son actuales, les voy a poner varias. Una de ellas es la flora de Brasil, que sigue asombrando a todo el mundo, que en 2024 publica este artículo, la termina en 2020 y en 2021 publican este artículo, y es una flora electrónica de más de 40.000 especies. Incluyeron hongos, plantas vasculares, no vasculares. Entonces, eso nos prueba que todavía, a estas alturas del siglo, todavía se están publicando floras. Otro ejemplo muy importante es el de la flora del mundo, que está ahorita en continuo avance. Empezó publicando el checklist de la flora del mundo y ahora con grupos de taxónomos, del cual formo parte y muchos formamos parte de grupos, se está publicando. Entonces, es un objetivo muy importante y que prueba que con la colaboración de las gentes se puede hacer una flora y está en línea. Esta es la flora ya de Brasil, publicada electrónicamente, que se puede consultar, que yo les mencionaba. Y entonces, ¿por qué? Les voy a explicar un poco qué es la flora mexicana y qué plantas tenemos. Y después voy a pasar y a explicarles cómo está la flora electrónica de México. Entonces, a pesar de que México es un país megadiverso, no teníamos una flora. Y está entre estos países del mundo muy importantes, como muy diversos. Y en cuanto a plantas, es uno de los países principales con una mayor diversidad de plantas. Y esto se debe a la gran diversidad de tipos de vegetación que existe en México, su gran riqueza montañosa, sus diferentes climas, lo que hace que haya una flora realmente única y grandemente endémica. Entonces, tenemos plantas que le hemos dado al mundo, muchísimas que ahora se cultivan en muchas partes del mundo. Tenemos al cempasúchil, a la nochebuena, a las dalias, no se diga de las plantas comestibles como el maíz, los frijoles, todas estas, los chiles, el girasol, que originalmente fue de México, el chayote. Tenemos tantas plantas mexicanas que se han domesticado en México y que ahora se consumen en todo el mundo. La chía que le ponemos en nuestro desayuno todos es mexicana. Entonces hay tantas plantas mexicanas que realmente considero que es muy importante, además de que una flora caracteriza las especies de un lugar, todavía es más importante por la flora tan endémica y tan única que tiene México, ¿no? Con todas estas plantas cultivadas. Entonces, en esta filogenia que hice de las plantas de México, había más o menos calculado 26.500 especies, y ahora voy a abundar un poco más adelante sobre esto, y con un endemismo del 40 y tantos %, y asociado a bosques secos. Después voy a volver un poco al cladograma para enseñarles cuál es la diversidad de las familias más importantes de la flora mexicana, ¿no? Pero aquí ya pueden ver por los colores cuáles son las familias más importantes, ¿no? Como esta, las asteráceas. Entonces, dentro de la flora, digamos, las plantas no domesticadas, también hay una flora muy interesante, muy bonita, como son toda la flora de los cactus de todas las zonas áridas,
las fuquerias, los cirios, algunas buceras enanas. Tenemos dos familias, bueno, las fuqueriaceas casi endémicas, no totalmente, porque hay algunas especies que pasan a algunos de los desiertos de Estados Unidos, pero las Excelantáceas es una familia monotípica endémica de México, y como les decía, las fuqueriaceas, los socotillos, también es otra familia de las endémicas. También tenemos muchas gimnospermas endémicas y muy interesantes, todo un grupo de cícadas con representantes de géneros como Samia y demás, que son de Dion, que son endémicas a México, y bueno, algunos de los pinos son también muy importantes y endémicos. De las monocotiledóneas tenemos algunas, bueno, ya estos nombres son agaves ahora, todos los juntaron en agaves, pero tenemos todas estas variedades morfológicas de tipo agave, como es el nardo, el poliantes, y todas esas de Speraloe, Miphilacus, Manfredi y demás, han sido unidas ahora en el género agave. Y bueno, de agaves tenemos, sin considerar esta fusión de otros géneros en agave, 171 especies, con quizá la más conocida con agave tequilana. Y obviamente las cactáceas son un elemento súper importante para la flora mexicana, con 23 géneros endémicos. Algunos, nosotros conocemos a los cactus columnares que son más altos de la tierra hacia arriba, pero hay algunas que son enormes hacia abajo, ¿no? Y esas son las más interesantes de endemismo en México, como las lectenbergias, que parecen agaves, o los ariocarpus, o las tequinquitón, ¿no? Y otra de las familias también muy importantes en México es las de las asteráceas, donde la Dalia coccinea es la flor nacional, y tenemos otros grupos como las sacurtias o Dicranocarpus parviflores, que es una planta chiquita del desierto chihuahuense que es monotípica. De las buceráceas también tenemos otro grupo muy importante representado en México, con unas formas y adaptaciones a diferentes hábitats impresionantes, con estas formas tan exóticas como estas buceras, o aún el género hermano que es Beiselia mexicana. Entonces, las familias más abundantes de la flora mexicana son estas: las asteráceas, aproximadamente 2.500 especies; las poáceas, los pastos, por ahí bueno, no por ahí se van, pero son menos, 1.550; las leguminosas, 2.300; las orquídeas, casi 1.500; las rubiáceas, 850; y las euforbiáceas, 730. Entonces, digamos que estas familias, estudiar estas familias constituye un reto para el estudio de la flora mexicana. Son familias súper diversas. Entonces, como les decía, aquí se ven en la filogenia algunos de estos colores donde predominan estas familias, ¿no? Entonces, después les voy a explicar qué estrategias estamos siguiendo para abordar estos grandes grupos, ¿no? Entonces, en la publicación de Muylight, listó todos los géneros muy diversos de la flora del mundo, y si vemos, en México tenemos bastantes representados en la flora, ¿no? Tenemos géneros súper diversos como salvia, como euphorbia, piper no se queda atrás. Entonces tenemos todos estos géneros muy grandes del mundo, y algunos están en México y con muchas especies. Estos son algunos de los grupos muy diversos en México. Otro de los aspectos interesantes en la flora mexicana es que cada año se describen nuevas especies continuamente. Este es un estudio que hizo Eva Piedra de cuántas son las nuevas especies descritas para la flora mexicana hasta 2024, y es un promedio de 100 especies por año. Y es el número más cercano, el año más cercano, que es de 2024, en donde se describieron todavía más de 100 especies, 130 especies, correspondientes a, bueno, 130 nuevos taxones, porque ahí también hay subespecies y otras categorías taxonómicas, 5 géneros y 124 especies. Entonces, como vemos, se sigue describiendo muchísimos nuevos taxones para la flora mexicana, y entonces eso hace todavía más interesante estudiar la flora mexicana. Entonces,
Respecto a la historia de la flora mexicana, tenemos una tradición de conocer las plantas mexicanas, desde el códice, desde todo lo que sintetizó el Códice Badiano, de la excursión de Francisco Hernández, de la historia de las plantas de la Nueva España. Entonces, de tradición y conocimiento de la flora mexicana, tenemos mucho que decir. También tenemos toda una serie de floras regionales que han estado cubriendo la flora de diferentes estados. Algunas ya no se publican, otras están activas, pero si ustedes ven, todavía grandes áreas de México están sin estudiar desde el punto de vista florístico a nivel regional, a nivel de publicación de flora, ¿no? Entonces tenemos algunas floras activas, ya muy pocas actualmente, algunas de la vertiente del Golfo, de la flora del Bajío, la flora de Veracruz, la flora de Yucatán, que la están estudiando, y algunas ya publicadas más viejas, como la flora de Baja California o de la del desierto sonorense. Entonces, tomando en cuenta esto, todavía quedan grandes extensiones del territorio nacional que no han sido estudiadas desde el punto de vista de una flora o cubiertas por una flora regional. Entonces, otra de las ventajas que tenemos también como base para estudiar la flora mexicana es toda la información que ha recabado Conavio. Durante todos estos años estuvo proponiendo proyectos, estuvo apoyando proyectos. Entonces, gran parte de esa información de los proyectos está publicada en bases de datos. Si ustedes recuerdan, está el SNIP y todas estas bases de datos. Entonces, y además se patrocinaron también algunos proyectos donde recabaron información de plantas mexicanas depositadas en otros herbarios del extranjero. Entonces, toda esta información también está disponible, las floras regionales están disponibles, y todas estas obras históricas sobre México. Otra de las grandes ventajas que tenemos es que existe ya un excelente número de especímenes depositados en los herbarios nacionales. Y no me refiero a todos los ejemplares que también están depositados, como por ejemplo el herbario de US, el herbario nacional de Estados Unidos, o el herbario de Nueva York, o el herbario de Texas, que tiene muchos especímenes depositados de México, sino que ya tenemos más de 5.5 millones de especímenes depositados en los herbarios mexicanos. Entonces, esa es una gran ventaja, y también están organizados ya algunos de los herbarios en esta base de datos de Simbiota. Entonces, algunos herbarios digitales ya están disponibles, el Nexo está totalmente digitalizado y en bases de datos. Entonces, todo eso contribuye a que contemos con una buena base para llevar a cabo una flora de México. Entonces, desde 2015 hemos trabajado todo un grupo de gentes diferentes, porque nos convocó Conavio para cumplir uno de los objetivos de la Comisión de Biodiversidad de la ONU, para ver qué se podía hacer para cumplir con el objetivo de conocer la biodiversidad mexicana. Entonces, desde 2015 hemos trabajado un conjunto de gentes para ver qué era la mejor estrategia que debíamos seguir para lograr el conocimiento de la flora mexicana. Entonces, hemos tenido varios comités, este es uno de los primeros. Siempre hemos integrado a la Sociedad Botánica Mexicana con sus presidentes, ahora con Eduardo Ruiz y en el futuro con Ethel Gándara. Entonces, siempre hemos considerado varias instituciones, Conavio, y hemos trabajado como un grupo desde ese año, desde el 2015, para proponer una estrategia y lograr la flora de México. Entonces, con este conjunto de gentes empezamos a ver cuáles eran los programas que ya estaban funcionando para la flora del mundo. Consideramos varios. Hablamos en ese entonces también con los brasileños para ver si usábamos su plataforma de la Reflora, que es la flora brasilense, pero no estaba muy bien documentada. Entonces decidimos que, uno, que la flora tenía que ser electrónica para lograr más rápido el conocimiento de la flora de México, y dos, que usáramos el programa EBIT, que es una ciberplataforma europea que lidera el Jardín Botánico de Berlín,
y que es un software gratuito, muy versátil, que puede llevar directo desde un checklist hasta un tratamiento taxonómico, una monografía, y entonces tiene varios sistemas de publicación. Uno de ellos es el portal, bases de datos o publicaciones en línea, ¿no? Entonces es la plataforma que se decidió usar en la Flora de México, y sobre todo porque ya existía previamente un convenio con el Jardín Botánico de Berlín y el Instituto de Biología que nos iba a permitir implementar EDIT para la flora mexicana. Entonces, como resultado de todas esas reuniones que tuvimos, todo este grupo de personas, publicamos en 2023 en el Botanical Sciences qué era la flora mexicana, que bautizamos y nombramos eFloraMex, la flora electrónica de México. Entonces, en este artículo, si ustedes quieren consultarlo, planteamos todas las bases de la flora de México, qué plataforma íbamos a usar, la organización y cómo se iba a publicar. Entonces, si la quieren consultar, aquí está. Entonces, como resultado de todo esto, pues planteamos que fuera una flora electrónica, que fuera fácil de actualizar, que se publicara inmediatamente, que fuera abierta al público, que tuviera ya las herramientas bioinformáticas disponibles, muy fáciles de usar para todo el público, para todos los contribuidores, quiero decir. Entonces, esta es la organización de la Flora de México. La columna vertebral es el checklist. El checklist lo comenzamos a partir de la información que tenía Conavio. Conavio nos dio todos los nombres científicos, su distribución y toda la información que tenía. Entonces comenzamos la Flora de México, el backbone, el checklist, con 29,000 especies de plantas vasculares. Entonces, este checklist lo tenemos ya montado en la plataforma, y entonces decidimos que para llevar a buen término la Flora Electrónica de México, íbamos a tener dos grandes tipos de recursos, el taxonómico y el de recursos virtuales, en el que íbamos a colaborar una serie de gentes. Y entonces ya desde entonces tenemos un comité editorial que preside el doctor Jesús González Gallegos, con representantes de varias instituciones. Una de ellas es la Sociedad Botánica de México, con su presidente o presidenta, y básicamente tres instituciones principales, que es el INECOL, el IBUNAP y el Jardín Botánico de Berlín. Entonces aquí tenemos varios recursos virtuales que se van a unir y van a estar corrigiendo el checklist, y aquí tenemos toda la organización de los grupos de taxónomos y toda la parte referente al portal, de cómo se puede manejar. Y ya tenemos la plataforma lista, ya la pueden ustedes consultar cuando quieran. Esta es una página de arranque de la Flora de México, que como ustedes ven tiene varios botones que los llevan a diferentes facilidades para estudiar la Flora de México. Una de ellas va a ser muy importante, la estamos habilitando, que es la de imágenes de especies, la de consulta de floras regionales ya publicadas, una base de datos de plantas útiles, artículos de plantas notables. Estos dos botones, estas dos entradas de la página de arranque de la Flora de México, tienen que ver con los jardines etnobiológicos y los resultados de los jardines etnobiológicos con sus bases de datos de plantas útiles de México. También tenemos, y bueno, aquí está la liga de los jardines etnobiológicos, tenemos recursos digitales, monografías y catálogos y los herbarios en línea. Y como parte central, la mera flora, ¿no? La Flora de México, la Flora Electrónica de México. Entonces, en imágenes de especies, este botón que ya tenemos activado, estamos alimentándolo continuamente, y ya vamos a tener diferentes imágenes. Vamos a tener especímenes, ilustraciones o plantas en vivo, o las láminas nuevas que están haciendo tan bonitas, ¿no?
Entonces la idea de esta base de imágenes es que va a estar ligada a la flora de México con un sistema de identificación, y entonces a todos los autores, ya sea del checklist o de los tratados, que quieran contribuir con imágenes bien identificadas, las vamos a subir a esta plataforma. También tenemos este botón de floras regionales, que también si ustedes quieren ver si ya está descrita una especie en alguna de las floras publicadas, también les damos acceso a través de este botón. También tenemos aquí las facilidades que ligan para llevar a cabo la flora de México. Tenemos ligas a herbarios mexicanos, a herbarios del mundo. Todo está en la página de la Flora de México. Regreso a ella para que la vean, a la página de arranque. Entonces todos estos botones están en la página de arranque de la Flora de México. Las imágenes, las floras, los herbarios en línea, y esta es ya la Flora de México en sí. Entonces lo que tenemos ya en esta plataforma es todo el checklist de la Flora de México, el cual se está corrigiendo actualmente por todos los especialistas. Y ahora les voy a explicar más en detalle cómo está eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí ya es la introducción de la Flora de México. Ustedes ya pueden buscar aquí si quieren alguna especie en particular, o por la clasificación de las plantas vasculares. Y este está disponible en estas dos direcciones, en la flora en el portal del Instituto de Biología y en el portal del INECO. Pueden accesar ustedes ya y estar consultando la Flora de México. Y tenemos todos estos campos que ya pueden buscar. Durante todo este tiempo, desde 2015, nos reunimos y tratamos de estandarizar cuáles eran los puntos que iba a incluir la flora, cómo iban a presentarse las descripciones, qué tanto detalle íbamos a tener de los nombres científicos, los tipos de vegetación, cómo íbamos a poner la distribución, qué categorías íbamos a incluir de las plantas en peligro de extinción y demás. Entonces son campos que ya están preestablecidos, en los que estuvimos trabajando todos estos años y tratando de que queden estándar, de forma que sea muy fácil ingresar la información y que quede estandarizada para poder recuperarla. Y entonces les vuelvo a hacer hincapié de dónde pueden consultar ya la Flora de México desde el día de hoy. Igualmente, paralelamente a trabajar en el checklist de la Flora de México, en la columna vertebral de la Flora de México, ya hemos trabajado algunos grupos para probar las monografías. Algunas las hemos incluido a partir de bibliografía ya publicada, como es el caso de la monografía de lisiantes de la doctora Dean. Entonces tenemos, por ejemplo, ya todo el género lisiantes dentro de la flora, así luce, con todos estos datos de especímenes, conservación, de distribución. Todavía nos falta trabajar un poco más en los mapas y dejarlos más precisos y atractivos. Y tenemos también algunos tratados, como las Aristoloquias de México, ya también tiene su tratado. Igual, considerando los fascículos más recientes de floras como la del Valle de Tehuacán-Cuicatlán, la flora de México, la flora de Veracruz, la flora del Bajío, regiones adyacentes, los fascículos más recientes que tenían la nomenclatura ya actualizada, también ya los cargamos en la página para que ya el usuario tenga mayor información sobre los tratados monográficos o los grupos principales de México. Y tomando en cuenta este libro de Miquel y Smith de los helechos de México, ya están cargados, ya tenemos las descripciones de las 1040 especies de helechos de México. Están completos con su descripción y todos sus datos. Entonces, este avance que llevamos hasta hoy ha sido con aproximadamente 200 taxónomos, con 58 redes de expertos en grupos, y como les decía, ya llevamos algunos tratados taxonómicos avanzados. También incluimos ya algunos
tratados taxonómicos de orquídeas que ya tenía la AMO y coautores de la AMO. Y entonces todavía nos falta concluir revisar el checklist de la Flora de México. Llevamos aproximadamente el 50%, un poquito menos, ¿verdad? Llevamos revisado el checklist, o sea que todavía hay mucho por hacer de la Flora de México. Les voy a poner algunos de los ejemplos de grupos de taxónomos que ya están colaborando, de los grandes grupos de plantas de México, como son las lamiáceas, que dirige el grupo el doctor Jesús González Gallegos, y que ustedes ven aquí a todos los colaboradores, que son uno de los grupos muy bien organizados y que nos han dado mucha información para el checklist de la Flora de México. Tenemos también al grupo de Poales 1, coordinado por la doctora Socorro González del CIVIR, y ya también nos han entregado algunos de los grupos que tiene todo este grupo de Poales 1. Tenemos al grupo de POACES, dirigido por la doctora Tere Mejía. Tenemos ya las bambusoides listas. Las orquídeas nos organizó el doctor Eric Haxater, y ya entregamos el checklist completo. Ya está revisado, está subido en la plataforma, y tenemos también algunos tratados taxonómicos como Pleurotalis y varios grupos que ya terminaron. Las ampocináceas las coordina el doctor Leonardo Alvarado. De las euforbiáceas ya tenemos revisadas el género Euphorbia, y nos sigue alimentando de nuevos géneros el doctor Víctor Steinman, que es el que coordina este grupo. Tenemos también angiospermas basales que coordina el doctor Andrés Ortiz, y varios grupos de monocots que coordina Luis Hernández, que también ya nos envió la revisión. Otro de los aspectos muy importantes cuando comenzamos a trabajar con el Jardín Botánico de Berlín es que ellos tienen toda la plataforma muy avanzada y muy probada con el orden Caryophyllales. Tienen una página del orden Caryophyllales, un checklist, y van muy avanzados en todo este orden. Entonces, para lograr un intercambio y una mayor facilidad de flujo de trabajo, la doctora Isla Flores es el punto de contacto con Caryophyllales. Y bueno, ya tenemos, por ejemplo, las cartáceas, el checklist de cartáceas, coordinado por la doctora Korodkova del Jardín Botánico de Berlín. Ya está dentro de la Flora de México. Pero todavía nos faltan muchos grupos por revisar. Así que voluntarios, quien quiera. Hay muchos grupos sin revisar, tenemos muchos grupos sin especialistas. Vamos a hacer, espero ahora, una amplia, ya en este punto en el que ya estamos integrando toda la información automáticamente en nuestra plataforma. Algo que vamos a hacer es difundir muchísimo qué grupos no tenemos especialistas, por si alguno de los estudiantes están interesados, que puedan participar. Y espero, no sé, ya poner una contribución de la eFlora continuamente en los medios de divulgación de la Sociedad Botánica, para lograr una mejor interacción con toda la membresía de la sociedad y con estudiantes, porque hay enormes grupos que no tienen especialista, que no están revisados. Entonces, muchísimo por hacer todavía, pero creo que en este momento, hay muchísimos grupos por hacer. Los tratados taxonómicos van a tardar muchísimo todavía, pero creo que en este momento la base informática y la taxonómica y la organización está establecida. Yo creo que este ha sido un punto muy importante para la flora mexicana, para la eFloraMex, tener ya toda la plataforma funcionando, un comité editorial funcionando, todo un grupo técnico funcionando, la parte informática funcionando. Entonces yo creo que es un paso muy importante que nos va a llevar próximamente a contar con el checklist y con el estudio de varios grupos de plantas ya a más profundidad, ¿no? Entonces, como yo les decía, parte del problema de que a lo mejor no teníamos una Flora de México desde hace tanto tiempo y desde hace varios esfuerzos, porque la Sociedad Botánica estuvo involucrada hace tiempo en tener una Flora de México y no se logró. Parte de eso es que piensan que el conocimiento taxonómico es gratuito, ¿no? Que uno tiene que identificar las plantas que nos traigan y las identifican gratis, que los tratados taxonómicos toman mucho tiempo, que
que la sistemática o taxonomía descriptiva consume mucho tiempo, pero yo creo que todo el trabajo taxonómico y sistemático han logrado publicar muchos recursos útiles, como todos los que les mencioné anteriormente. La información espacial para todos los ecólogos y para muchas otras personas trabajando en otras disciplinas es muy importante que estén bien identificadas, y obviamente con todo este avance que hay de la taxonomía y de la clarificación de grupos y linajes, ahora las filogenias de grandes grupos de plantas se pueden llevar a cabo y van a reflejar otra vez esos cambios de clasificación y van a actualizar las floras. Entonces yo creo que es una época muy bonita para hacer una flora y estarla actualizando mucho, ¿no? Continuamente, con base en el resultado de todas estas obras filogenéticas de grandes grupos o de pequeños grupos también, ¿no? Entonces, lo que leía yo recientemente de Susan Renner es que decía que las floras solo van a sobrevivir cuando estén accesibles en línea y sean portables. O sea, cuando la podemos llevar en nuestro teléfono, en nuestra computadora portátil, y que estén abiertas al público. Eso es lo que dice Susan Renner, ¿no? Que se actualicen continuamente, que estén centradas en imágenes, que desarrollen identificación por inteligencia artificial. Eso dice Susan Renner, ¿no? De forma que podamos tener, nuestros teléfonos ya nos identifican plantas. Ayer estábamos identificando plantas con nuestro celular, ¿no? Pero esa identificación solo va a ser correcta si están basadas en una flora que haya sido actualizada y trabajada por taxónomos y que tenga imágenes, porque entonces es la forma como se va a poder aprovechar toda esta información en todos los medios electrónicos actuales que tenemos. Entonces sí es muy importante, ¿no? Que la flora que ya tiene la nomenclatura actualizada, que tiene la clasificación actualizada, que la vio un experto, que sabe qué caracteres morfológicos, fenológicos tienen las plantas, y ponerle nombre científico, yo creo que eso es muy importante, y es muy importante que esté en red para que todo el mundo pueda consultarlo y accesarlo y ponerle un nombre a esa imagen, ¿no? Entonces creo que en ese sentido Renner tiene razón para identificar a todas las personas, que ayuden a identificar las plantas a todas las personas y asociar, como les decía, la morfología con un nombre científico. Entonces, por eso pensamos que ha sido una decisión acertada hacer una flora electrónica de México, que cualquier usuario la pueda consultar, que un taxónomo la pueda trabajar y al día siguiente, en el momento esté publicable y la vea todo el mundo. Entonces, creo que es una buena decisión, y a pesar de que estamos, digamos, en 2026, todavía corrigiendo el checklist, yo creo que vale la pena, y todavía hay mucho por hacer, pero creo que teniendo ya el checklist y el backbone, la columna vertebral de la flora de México revisada y bien, va a ser un gran avance. Y si esa flora la revisan especialistas y nos dan imágenes y lo digamos con nuestra plataforma de imágenes, creo que va a ser una gran diferencia, va a estar abierta al público, porque no es lo mismo que vean una imagen identificada correctamente en la e-flora a una base de datos de la ciudadanía, como los naturalistas y otras plataformas que existen, ¿no? Porque aquí va a estar certificado por un taxónomo, que está identificada, la imagen va a estar asociada a una serie de caracteres morfológicos y va a estar validada y con una clasificación actual. Seguimos APG, por ejemplo, ¿no? Entonces, les voy a decir cuántos taxónomos usó la flora de Brasil. Casi 1000 taxónomos. O sea que estamos muy lejos de ese número. Claro, tenían casi el doble de especies de las que tenemos en la flora mexicana, ¿no? Pero como les decía, empezamos con 29,000 especies que nos dio Conavio, pero ya puliéndola y todo, bueno, Jesús calcula que hay unos 23,500 especies según Villaseñor. Yo creo que está un poco en medio la cifra, como 26,500. Entonces tendríamos un poco la mitad del número de especies que dio la flora del Brasil, pero la lograron con casi 1000 taxónomos y un apoyo enorme económico, ¿no? Y bueno, y otra de las floras también que es notable y que nos impulsa a seguir con la flora de México es la flora del mundo.
tienen muchísimos grupos que les llaman TEMS, grupos de taxónomos por familias, tienen muchísimos grupos y es impresionante el avance que tiene la flora del mundo, que comenzó con un checklist hace unos 10 años, un poco más de 10 años, y lleva un avance enorme, ya está publicando tratados, muchísima información de los grupos. Entonces yo creo que estos proyectos nos muestran toda la colaboración que se necesita para lograr una flora electrónica del mundo y seguir avanzando. Y una de las cosas que más necesitamos son taxónomos, ¿no? Esta es la foto del Congreso de Villahermosa, del Congreso Mexicano de Villahermosa, y no es que no haya gente en México, ¿no? Sino hay que canalizarla, invitarlos, muchísimos estudiantes es lo que se necesita, colaboraciones, redes de taxónomos, para que se interesen en la flora de México. Bueno, y ahí los de azul son de Tabasco, o sea que hay que invitar a los de Tabasco a que colaboren en la flora. Entonces, solo me resta invitar a que colaboren en la flora. Quien quiera, tenemos una lista actualizada de qué grupos todavía no se han estudiado, no se han corregido en el checklist de la e-flora. Entonces pueden contactar a cualquiera miembro del comité editorial. El comité está publicado en la página de la flora. Ustedes pueden consultarla y por supuesto que les mandamos el checklist o lo que necesiten para que lo corrijan. Y solo me resta agradecer al Consejo, antes al CONACYT, ahora a la CECITI, al Jardín Botánico de Berlín, al Instituto de Ecología y al INECOL que hemos participado en este proyecto. Muchas gracias. Preguntas, ya sabe aquí nuestro público, si hay alguna pregunta en línea nos van a hacer favor de leerla. Sí, alguna por ahí. Hola, buenas, mucho gusto, soy Manuel. Pregunta, hace un momento comentaba que cualquiera puede contribuir con imágenes. Me preguntaba si estas imágenes deben de tener ciertos parámetros. Sí tenemos ya qué calidad deben tener. Contribuir con imágenes, y esas imágenes las tenemos que ligar a la flora. Sí tienen que estar validadas por un especialista. Y la idea es que todos los especialistas que colaboren nos den imágenes. Por ejemplo, un ejemplo va a ser el de orquídeas, en el que Eric Haxatir y compañía nos van a dar todas las imágenes de orquídeas que tenemos. Entonces las vamos a validar porque va a haber un ID que una la especie de la e-flora con las imágenes. Pero sí, estamos dispuestos a recibir imágenes para que las validemos. Hay que validarlas. Y para hacerlas llegar con cualquier miembro del comité, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Entren a la página y estamos ahí todos. Perfecto, muchas gracias. Sí. Buenas tardes, me gustó mucho la ponencia, pero personalmente sí difiero sobre el comentario acerca de que plataformas como Naturalista no son muy confiables. Efectivamente son plataformas que se conocen más así con el logo de Ciencia Ciudadana, pero dentro de la plataforma hay muchos especialistas que hacen revisiones de ciertos grupos. Tanto los herbarios, por supuesto que son lo que debemos consultar en primera instancia, pero también tienen, no siempre son confiables, también hay errores. Entonces, yo no quise disminuir la importancia de estas redes de ciencia como Naturalista por ciudadanos. Al contrario, creo que son muy importantes y las usamos todos los días. A lo que me refiero es que para que esté validado el nombre científico revisado por un taxónomo de la flora de México, valida el nombre, ¿no? No es que, obviamente las usamos, todos los días usamos y Naturalista. O sea, si yo quiero saber dónde está una de las plantas que vamos a colectar y todo, obviamente no quiero disminuir la importancia de estas redes ciudadanas, son muy importantes. A lo que me refiero es que para que esté el nombre bien claro, validado y asociado con una morfología, pues una flora es muy importante, ¿no?
Bueno, entonces con respecto a lo de la flora, nada más tengo dos preguntas. ¿Cómo se subsanaría lo de los errores de los rangos de distribución de algunas especies? Y si es válido que, si no hay una colecta como tal, si una fotografía ayudaría. Un ejemplo que pondría, y siempre lo he mencionado en varias ocasiones, es por ejemplo la campanilla dunera, Calistegia solanela, que no existe en México, o por lo menos no se ha colectado a la fecha, pero la toman como que la distribución está en el país. Todo porque Wiggins dijo un día, pues si está en las costas de California, la planta debe estar en México, ¿no? Porque está en la frontera. Pero al día de hoy no hay una colecta, entonces, ¿cómo le harían para...? Bueno, en una flora siempre hay una sección de especímenes revisados, ¿no? Entonces, para validar que esté distribuida en algún lugar, nos basamos en los especímenes, no en observaciones. O sea, si tú ves cuando presenté que es una flora, vienen los especímenes y a partir de ahí hacemos la distribución. Si se piensa que puede existir en una región de México o algo así, se pone en la discusión, pero si no hay un ejemplar no podemos validar esa distribución. Pero para aquellas especies que ya se están distribuyendo más allá, por ejemplo, no sé, la Odonelis flora, que solamente está reportado para Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y que ya hay ejemplares en Nayarit, pero yo por lo menos no he visto una colecta de esa zona. Sí. Ahí ese definitivamente, aunque yo presente un... Con especímenes. No, una fotografía no es válido. No, tiene que ser un espécimen. Okay. Depositado en un lugar. Ok, gracias. Doctora. Bueno, gracias. Primero, Victoria, pues muchísimas felicidades. O sea, comparado con cómo empezamos, pues ya hay mucho avance y te agradezco mucho consistencia en andar atrás con el látigo, ¿verdad? Porque alguien tiene que hacerlo. Si no, no se hacen estos proyectos grandes, ¿no? Algunos comentarios. Uno, el primero que estaban comentando ahorita, especímenes y fotografías. Ya ven que ahora es el problema que ya nadie colecta. Sí. Parcialmente por razones de moral científicas, pero en buena parte por las cuestiones legales, ¿no? Sí. Y eso es un problema, por ejemplo, para la distribución de sobre todo de las plantas invasoras, las nuevas, ¿no? Porque estos están en expansión y hay unos 3 ejemplares de avario y si ves naturalista ya hay 3.000 puntos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí habría que en algún momento considerar la posibilidad, por lo menos para aquellas especies que son distinguibles claramente de fotografías, de tener algunas reglas para considerar fotografías, porque yo no veo que otra cosa podemos hacer en la situación actual, ¿no? Bueno, esto es una cosa. La otra es, todavía no está digitalizada la flora no localizada, ¿verdad? No, Ay, yo intenté hablar con Anderson. con la esposa del doctor Anderson y me dijo que ya no tenía los derechos y intenté en la universidad y eso sí es algo que hay que hacer, pero sí lo intenté. Sí, porque sí, yo sabía que estábamos hablando de esto, más que saber si se podía hacer. No lo logré, yo quería digitalizarle, tener el permiso de la universidad. Sí, porque la gente ya ni conoce la flora y es una de las mejores floras. Es una flor excelente, preciosa flor. Sí. Ok, nada más que Sí, saber eso. Y nada más finalmente también una consideración, o sea, me da mucho gusto que Naturalista y también las aplicaciones que ahora se están volviendo cada vez mejores muestran que hay mucha demanda para nuestro trabajo. Claro, el trabajo de los botánicos está tremendo, ¿no? Sin embargo, también está el asunto que básicamente estamos trabajando para engordar ahí a estos ChatGPT y esos, ¿no? O sea, a todos esos que están realmente son glutones, ¿no? Y nos están quitando también hasta cierto grado el público. No sé si
Y yo sé que, por ejemplo, Missouri, a ver que cerró ahí su plataforma básicamente porque estaban sobrecargando. Sí. Ese problema también lo tienen. Todavía no, pues apenas estamos empezando. Bueno, eso también es una cosa que yo no sé cómo se va a resolver, pero sí es un problema. ¿En Missouri solicitas? Sí, tienes que solicitar un password, sí. Porque tenían muchos problemas técnicos porque todos todos guardaban muchísima información. Sí. Bueno. Sí, claro. Pero todos esos datos... Pero, otra vez, gracias. Para alimentarse de información. ¿Qué? Pero te ponen que va a digas que eres un humano. Hola, doctora. Antes que nada, pues muchísimas gracias por su presentación. Sí, yo creo que, y felicitarla, ¿no?, por el enorme esfuerzo que han hecho durante todos estos años, sobre todo pues de cara a lo importante, ¿no?, lo relevante que es pues, para la cultura y identidad de este país. Y algo en lo personal que me llama la atención, no sé si pues porque soy, yo creo que pues, ajeno a esta disciplina de pues, lo que es la botánica y la biodiversidad. Usted menciona que un tema interesante es el hecho de que pues yo creo que los pocos esfuerzos o pues la limitada cantidad de registro que hay sobre la flora mexicana, ¿no? Y pues a mí se me hizo interesante por el hecho de que también menciona que pues México es un país megadiverso, ¿no? Un sinfín de especies que tienen pues diversos usos, ¿no? Medicinales, gastronómicos, recreativos, ¿no? Y por lo mismo pues se me hace pues, muy interesante. No sé cuál sea pues, la principal razón de que pues no haya habido hasta hace algunos años pues un registro más profundo, ¿no?, sobre la flora de este país. Y pues si derivado de esto pues no sé cuáles hayan sido los retos principales que ustedes hayan enfrentado o que pues, vea de cara al futuro para pues, continuar con este proyecto. Claro, sí. Como les decía, toda la parte de antecedentes de la flora, pues teníamos muchísimo conocimiento, ¿no?, de la flora. Desde las expediciones de la Real Academia, a Nueva España, de las expediciones a Nueva España por Hernández, tenían todo el conocimiento de los grupos étnicos mexicanos, todo el de las floras, el de los botánicos, el de los herbarios y todo. Realmente no se había como hecho realidad y poner en una sola obra todo este conocimiento. Y hubo varios esfuerzos en la historia de la sociedad botánica. Hubo la comisión, el Comité de la Flora Nacional de la Flora México, no me acuerdo cómo se llamaba, en los 80s. O sea, ha habido varios esfuerzos, pero hasta ahora que empezamos con esta iniciativa a partir de Conavio, de cumplir con esta meta del conocimiento de la biodiversidad, es que nos comenzamos a organizar, ¿no? Y parte de esto sí ha sido el apoyo que dio CONACYT y CECITI para organizar todo esto. Y claro, necesitaríamos mucho apoyo, como el que le dio el gobierno a los brasileños para que tuvieran 1,000 personas trabajando en la flora, es lo que necesitamos. Mucho apoyo y sobre todo, digamos que la parte informática está resuelta con esta plataforma de EDIT. Digamos que ya sentamos la base teniendo el checklist de la Flora de México. El paso siguiente sería formar muchísimos estudiantes, invitarlos a que estudien la flora mexicana a través de un sistema de becas. Eso requeriría muchos fondos, ¿no? Y eso es, digamos, que el meollo del asunto, lo más importante para el futuro de la flora mexicana. Bueno, pues antes que nada, Victoria, te felicito por este trabajo tan titánico que es hacer electrónicamente la e-flora del país. Y lo hago y lo digo ahorita aquí ante el auditorio porque veo pura gente joven. Y yo recuerdo que el doctor Arturo Gómez Pompa comenzó ya en los años 70 del siglo pasado a hablar sobre hacer algo electrónico
de lo que se tenía del conocimiento de las plantas de México, y que tú fuiste su discípula y tú llevaste a cabo y comenzaste con ello. Tú fuiste de las pioneras, en este sentido, la pionera, para poder lograr en la actualidad lo que estamos viendo. Entonces, yo nada más quiero hacer ese comentario, que los nuevos botánicos sepan de esos antecedentes, y que tanto el doctor Arturo Gómez Pompa y tú, su discípula, y que tú creíste en eso de hacer electrónica la Flora de México, la llevaste a cabo y con gran éxito, y que nos va a servir a todo mundo. Aunque yo ya estoy jubilada, pero nos va a servir a todo mundo. Y digo esto de que estoy jubilada porque, como tú dices hace un rato, se necesita que los estudiantes, apasionar a los estudiantes para que conozcan lo que es la Flora de México, pero sobre todo que se pongan a trabajar, que pongan a hacerse investigación taxonómica, y yo creo que sí se puede hacer, pero ¿cómo? Difundiendo y haciendo más accesible, en términos populares yo diría, a toda la juventud que tenga ganas de poder colaborar para la Flora de México. Una felicitación amplísima, porque vi los inicios y ahora veo la realidad. Felicidades, Victoria, por ese esfuerzo titánico. Profesora, pues también felicitarla y comentar que lo que se mencionaba hace un momento en el informe acerca de la Secretaría de Colecciones me parece muy importante y muy relacionado con el tema de la flora, porque bueno, ya desde un inicio ha comentado la importancia de los herbarios, pero creo que también el incluir las colecciones vivas, los jardines botánicos, puede ayudar mucho. Sé que ya hay varios colaboradores de jardines botánicos que están participando en el proyecto, pero en el tema de estas fotografías, de el tener la referencia también de los ejemplares presentes en las colecciones vivas, y que son de consulta para muchos de los taxónomos que ya están participando, que en el Jardín Botánico de Vallarta, cuando nos visita Pablo para hacer sus cursos de identificación, salen cosas interesantes, cosas nuevas y fotos inéditas, ¿no?, de plantas únicas. Los recientes descubrimientos en jardines botánicos del Clinopodium caraverianum, de la Polycium organescense, la Viridanta minúscula, Charco del Ingenio, Jardín Botánico de Vallarta, Caraveri, y así siguen, porque siguen siendo centros pues, donde puede haber esta manera de comparar, incluso de salir de dudas de ejemplares. Hay también un caso muy interesante en el Jardín Botánico Francisco Peláez, aquí en Puebla, de tener el núcleo común, justicia esquicígera, que está confundida con justicia amplifolia, que el mismo especialista, Tom Daniel, las tenía, hace un apartado donde las puede separar después de haberlas confundido varias veces, cosa que en el herbario era un poco complicado. En vivo a luces se ve que son cosas diferentes, ¿no? Y una es tintoria y además la otra no. Entonces esos aportes que pueden hacer los jardines botánicos a través de esta Secretaría de Colecciones puede ayudar bastante integrando esos conocimientos. Claro, y algo muy importante que hay que promover en las colecciones, la digitalización, ¿no?, porque permite entonces consultar ya los especímenes, ¿no? Entonces ya hay esfuerzos por ahí de varios herbarios con digitalización, y yo creo que es algo muy, muy importante que va a impulsar muchísimo la flora, ¿no? Entonces que hay que promover la parte de digitalización de los herbarios. Buenas tardes, primero que nada, muchas felicidades por la presentación, una excelente charla. Mi duda va más enfocada hacia los helechos, si bien yo no estudio helechos, probablemente, pero las veces que he tenido que trabajar con helechos, si bien el libro de Meeker es una buena aproximación a la Flora de México,
A veces es necesario checar otras fuentes, por ejemplo el PPG1, porque sí hay algunos grupos que en el grupo en el libro de Miquel pues están con otros nombres. No ha habido cambios nomenclaturales, por ejemplo, deliteridase, polipodiace o teridase. Entonces mi duda es si es que se usarán otras fuentes como el PPG1. Sí, sí. Me restringía a citar esta base de Miquel Yasmin, pero la hemos actualizado con PPG1, actualizando toda la nomenclatura. Está actualizado. O sea, hicimos el libro de Miquel y lo actualizamos con la nomenclatura. Muy bien, pues si ya no hubiera ninguna otra pregunta o duda, pasaremos a agradecer a la doctora Victoria. Bueno, yo quiero dar un agradecimiento especial a la doctora, una por haber aceptado presentar estos avances de la flora de México a través de uno de los plantásticos, pero sobre todo en este plantástico de transición entre congresos, y otra, pues porque así como decía la doctora Abigail, la doctora es discípula del doctor Gómez Compa, yo soy discípula de la doctora Victoria. Muchas gracias por aceptar y bueno, te tenemos un recuerdito con muchos picones.